Bendiciones para todos. Entonces iniciamos seguimos en el capítulo 1. Seguimos en el capítulo 1, en el tema acerca de la obediencia superficial, ¿cierto? Y estamos en la gran temática de cambios profundos. Y vamos a tocar este subpunto que habla esta mañana, la importancia de mirar debajo de la superficie. La importancia de mirar debajo de la superficie. Muy bien. Dos razones por las cuales es absolutamente esencial que examinemos nuestro corazón. La primera, existe la posibilidad real. Oigan el punto aquí, al examinarnos, de que no hayamos experimentado una verdadera conversión. Al final de la segunda carta a los Corintios, el apóstol Pablo les ordena a los creyentes que se examinen para saber si su fe es genuina. Y habla de pruébense a sí mismos. O sea, un autoanálisis, una, uh, una autorreflexión, ¿cómo diríamos? Yo con yo, digámoslo así. El punto de hoy es muy confrontativo, pero muy personal. Muy personal. Uh, entonces, sé que no es una verdad que suele enseñarse mucho, ni que sea muy popular, pero si la eternidad con Cristo está en juego, merece la pena que nos detengamos y que lo analicemos y lo pensemos. Ruego al Espíritu Santo que nos hable a usted y a mí en lo profundo de nuestro corazón. Amén. Porque es por su gracia que somos salvos. En un anticipo del final de los tiempos, el Señor Jesús resalta una muy triste realidad. En San Mateo capítulo 7, versos 22 y 23, dice, muchos, nota que no dice pocos. Si quiere, busquemos directamente la Biblia, por favor. Vamos. Y le permito a uno de ustedes que lea estos dos versos directamente allí. Léalo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Mm. Entonces empieza hablando de muchos. ¿Qué hacen los muchos? Los muchos en aquel día le dirán, Señor, Señor, oído. Esto no es para los testigos de Jehová. Esto no es para los musulmanes. Esto no es para los que no van a la iglesia cristiana. Oído, esto es para nosotros. No profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros.
y entonces les declararé. Mire, este término que se utiliza mucho en nuestros días, yo declaro, yo declaro. Miren quién tiene la autoridad de decirlos. Entonces les declararé, jamás os conocí. Y oiga esto, apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. Es importante notar que en el contexto de este pasaje, Jesús está hablando de profetas itinerantes. Eso equivale a líderes cristianos en nuestros días. Eso equivale a pastores o ministros renombrados o expositores muy famosos que usted y yo podemos estar escuchando en grandes conferencias, que tienen un lenguaje y un carisma y todo aquello que les reconocemos y decimos son hombres de Dios. Ahora, nuevamente, aquí no estamos juzgando a nadie. ¿Me hago entender, amados? Esto es yo con yo, dejar que el Espíritu Santo nos esté hablando. En este diálogo imaginario, Jesús les dice a estos hombres que solo los que hagan, oído, los que hagan la voluntad del Padre entrarán al reino de los cielos. Y uno se pregunta, wow, ¿cómo así? Si están profetizando en su nombre. Pero oigan aquí, solo los que hagan la voluntad del Padre. Sí, y surge la pregunta entonces, ¿cuál es la voluntad del Padre para entrar al reino de los cielos? ¿Cuál será? Amados, resulta muy llamativo observar que la respuesta de estos líderes es la previamente citada. Ellos afirman haber hecho la voluntad del Padre, citando, oigan bien, el ministerio que han hecho en su nombre. No hemos profetizado, no hemos expulsado fuera demonios, lo que llaman en muchos lugares ministerios de liberación. No hemos predicado, no hemos hecho a esto, no hemos... tantas cosas que resaltamos el ministerio. Sin embargo, la respuesta de Jesús es tajante. ¿Cuál es la respuesta? Jamás os conocí. Eso es fuerte. Pero si estamos haciendo algo en tu nombre, si nos hemos rasgado las vestiduras en tu nombre, la respuesta de Jesús es, jamás os conocí. De hecho, no solo les dice eso, sino que además califica esas obras hechas en su nombre como iniquidad. Ahora, ese término iniquidad, él
Les voy a decir, ese término iniquidad, dentro de lo que se llama el paquete de lo que es el pecado, es el término más fuerte que se puede utilizar. Es alguien que no está alineado con el pensamiento de Dios, sino con el pensamiento de Satanás. Está ligado su mente y su ser. Es como aquel que hace un pacto con el diablo. Porque ¿a quién le llama la Biblia inicuo? Ese término lo lleva solamente Satanás. Pero la Biblia habla de iniquidad a aquellos que hacen en una forma tan baja. ¿Y sabe quiénes son los que cometen iniquidad? Aquellos que un día profesan haber conocido y caminado con el Señor, pero actúan peor que un impío. Y por eso, quien lleva ese término, ese título, inicuo, es la condición más baja. Es considerado alguien que es condenado a pena de muerte, a pena capital. Recuerden que él no tiene oportunidad de salvación. Y si alguien llega a ese énfasis, es porque prácticamente está a las puertas del infierno. Suena fuerte, pero Jesús lo dijo. ¿A quién le está hablando nuevamente? ¿A quiénes nos está hablando esta palabra? Leamos nuevamente el texto, porque es posible que lo leas a continuación y te sacuda. Vamos, quiero que abra la Biblia nuevamente allí en el pasaje que hace un ratito se leyó aquí en Mateo. Y, y, 7:22. sí, y quisiera que lo leyéramos. Permítame, yo busco un momentito que tengo aquí atrás mi Bible. ¿Ok? Leamos, miremos bien ese pasaje. ¿Qué pasó? Estaba afuera. Mateo Mateo 7. 22. Sí, pero vamos a mirar un momentito de dónde parte. Quiero que miremos el contexto. De dónde parte Jesús en ese diálogo con ellos. Todo parte al terminar el Sermón del Monte. Sí, todo parte allí en todo lo que Jesús ha venido. Acuerden lo que trabajamos, hemos estado estudiando estos días del capítulo 6. ¿Se acuerdan? La justicia de Dios y la justicia nuestra. Cómo nosotros ayunamos, oramos, ofrendamos. ¿Se acuerdan? Que ha sido el énfasis. Y está el versículo 21. Leamos. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y el verso 22 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros.
Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Ahora, hay un antecedente allí y lo une con Lucas 13, 25 al 27. Leámoslo. Lucas 13, 25 y 27. Lucas. ¿Alguien lo tiene? ¿Quiere leerlo para todos? Lucas, 13 del cual, 13, 25 y 27. sigo, pastor. lea, hermana. Síganme. Después que el padre de familia, Lucas 13, sí. 13, sí, va bien. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondió, o él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. ¿Se dan cuenta? ¿Hacedores de qué? De Hacedores de maldad. Maldad. El énfasis de iniquidad. Hacedores de maldad. Perito Moca, aquí un tecito porque esto es bastante fuerte. Y más duro lo que sigue, ¿no? Allí Jesús, será el llanto y el crujir de dientes. ajá, así es, Martica. Jesús dice que sirviendo a Dios, oído, estamos practicando iniquidad. Ay, 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 ay. No que paralelamente estaban haciendo algo malo, sino que al hacer ministerio estaban practicando iniquidad. Hubo algo, no en lo que hicieron, sino en la forma que lo hicieron. En la forma, en sus corazones, que hizo que Jesús los desestimara y los calificara como no cristianos. Les pasó algo similar a lo que sucedió al joven misionero, ¿se acuerdan? Del comienzo del capítulo. ¿Se acuerdan la historia? De cómo llegó a ser misionero. ¿Qué fuese algo? El texto es claro. No conocían a Jesús. Estaban convencidos que eran creyentes, pero en realidad no lo eran. Jesús dijo claramente que muchos, perdón, un momentito que me está entrando aquí llamada toda rara. Jesús dijo claramente que muchos tendrán este problema. Esta palabra muchos nos debe romper el corazón y nos debe generar una carga enorme, especialmente porque no está hablando de gente atea o seguidores de otra religión. Jesús se está refiriendo a personas que profesan ser cristianos y que están convencidas de ser creyentes verdaderos, pero que en realidad
no lo son. Y en esa línea, pensemos en aquellos que ejercen, que están ejerciendo ministerios como el joven misionero. Mm. Personas dedicadas de tiempo completo al ministerio. Tenemos que escuchar el peso de la advertencia. Yo puedo ser una de esas personas. Si observa la atmósfera del pasaje, se observará y notarás que se respira un ambiente de enorme sorpresa. ¿A quién le está hablando Jesús esta palabra? Recuerda que está en todo, según Mateo capítulo 5 al 7, el sermón del monte. ¿Se lo está dando a quiénes? A sus discípulos. Y uno diría, bueno, el que se perdió fue Judas. ¿Se lo está dando a quiénes? Aquellos que asistían a las sinagogas, que tenían favor con todo el pueblo, que enseñaban a otros. Pensemos en nosotros hoy día. La respuesta de estos hombres es algo así. Señor, pensábamos que estábamos haciendo tu voluntad. ¿Cómo puede ser que ahora nos dejes fuera? ¿Quiénes son estos? Muchos. En palabras textuales del Señor, son personas vestidas de oveja, pero que por dentro son lobos rapaces. ¿Alguien puede leer el verso 15 del capítulo 7, por favor? Sigo, pastor. Los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Falsos profetas. Entendamos nuevamente el contexto del pasaje. Jesús no está hablando de falsos profetas cuyo problema principal es un problema doctrinal, como habló Pablo, por ejemplo, en Gálatas 1, 6 al 9. Miremos qué dice Gálatas 1, 6 al 9. A ver, ¿quién de ustedes lo puede leer, por favor? Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Ahí está hablando un asunto doctrinal y no se refiere a eso. Jesús está hablando de falsos profetas en sentido de que por fuera parecen muy buenos y tienen un ministerio muy respetado, pero por dentro no están viviendo el sermón del monte. Esto es, conscientes de su pobreza espiritual y su necesidad
y de su necesidad de Cristo para vivirlo. Los muchos a los que Jesús se refiere son respetables líderes cristianos, muy exitosos en su ministerio, pero inconscientes de que no tienen un conocimiento real de Jesús. Lógicamente, saben quién es Él, entienden de teología, han enseñado a otros y han hecho milagros en su nombre. La cuestión es doctrinal, amados. No lo conocen en el sentido íntimo de la palabra. Si se quiere, no se deleitan en Él, se deleitan en los beneficios del ministerio. O sea, el éxito se mide por el ministerio. ¿Saben una cosa? Voy a hacer un paréntesis aquí. En el último seminario, y lo compartí el domingo en la enseñanza en la iglesia, en los devocionales que tuvimos, ¿se acuerdan? ¿Qué quiero? Del Salmo 27. Esa fue la enseñanza. Pero les compartí algo que me dejó muy inquieto. Porque cuando llegué al lugar donde íbamos, que nos habían prestado donde imprimir los diplomas, alguien que yo no conocía, el padre de familia me dice, usted es el pastor Fabier, muy famoso usted, y parece un halago, suena muy bonito, pero salí muy confrontado. No quiero ser famoso. No quiero que el ministerio brille por ser Javier Jaraba. ¿Me hago entender, amado? Y eso me ha confrontado mucho, porque ¿qué buscamos realmente? No hay comunión vital, real y cercana con Cristo. Por eso Él dice, jamás os conocí. Un teólogo llamado Henry Nouwen dice, esto me hace consciente de que la base, oído, de que la base de todo ministerio se asienta no en la vida moral, sino en la vida mística. La cuestión no es vivir lo mejor que podamos, sino dejar que nuestra vida encuentre su fuente en la vida divina, es decir, en la persona de Cristo. Entonces, un verdadero creyente que obedezca, de hecho, casi podríamos decir que es exactamente al revés. Un verdadero creyente es una persona que cada vez es más y más consciente de la profundidad de su propio pecado, pero también es cada vez más y más consciente de la increíble bondad de Cristo, que lo ama a pesar de su pecado. Número 2. Un verdadero creyente es una persona que mira los deseos de su corazón y se siente como los discípulos, repleto de motivaciones mixtas,
pero que a la vez está fascinado que Jesús haya estado dispuesto a morir por él. Número 3. Un verdadero creyente es una persona que en contraste con la falta de conocimiento propio que muestran los falsos profetas de Mateo 7, es muy consciente de sus anhelos escondidos. Sin embargo, un verdadero creyente también es consciente que cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Número 4 o 5. Bueno, no. Un verdadero creyente es una persona que no descansa en su ministerio, en sus obras, para ser aceptado por Dios, sino que descansa en el increíble amor de Cristo, quien lo acepta a pesar de sus malas obras o de su pobre ministerio. Esta doble realidad, por un lado, hace el creyente verdadero una persona humilde y por el otro le permite apreciar y atesorar a Cristo y su obra cada vez con mayor intensidad. Finalmente, amados, las motivaciones o deseos del corazón son de suma importancia porque según la Biblia, todos los cristianos seremos juzgados por ellos. Pablo afirma en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 10 al 15, que debemos tener cuidado acerca de cómo edifica en la iglesia. Es decir, de qué manera sirvo a Dios. Vamos a leerlo. Vamos. Primera de Corintios 3, 10 al 15. ¿Lo leo, pastor? Vamos a leer. Adelante, Patri. ¿Le leo todos o de acá a versículo? Vamos a darle oportunidad a los demás. Dale, Bueno, empieza. versículo 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. 11. Verso 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Verso 12. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Verso 14. 13, por favor. 13, gracias. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Oh, Ese es el 13, ¿no? Sí, inicia Sí, 14. señora. Ese es el Ah, ya. Sí, es que estoy en segunda de Corintios. te fuiste a otro lado, querida. Verso 14. Si permanecieres la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. El 15. Como Si la obra de algún A ver, ¿el versículo qué? Perdón. 15. El 15 14 dice, leí yo, 14. si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Mm. Y recuerden que este es el inicio de lo que Pablo comienza a hablarle a una iglesia que está en todo un avance de crecimiento, entre comillas, que no es malo crecer en número, pero que había una podredumbre terrible
al interior, que no solamente era el pecado de incesto, habían una cantidad de cosas terribles en la iglesia de Corinto. Pablo afirma que cada uno tiene que cuidar acerca de cómo edifica en la iglesia, es decir, de qué manera estoy sirviendo a Dios. Notemos nuevamente que no se refiere al servicio en sí, sino a la forma en lo que se hace ese servicio. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Cuál es la razón de ser? En el versículo 13, el apóstol afirma que lo que determina en sí una obra es aprobada, será aprobada el día del juicio. Es la calidad de la obra, no la obra en sí misma. Lógicamente, en el contexto está hablando del juicio para determinar la recompensa de una persona, no para determinar su salvación. Donde el mismo pasaje dice que es solo a través de Cristo. Es decir, Dios no juzgará la obra que uno ha hecho, sino la motivación con la cual uno lo ha hecho. El texto dice, la obra de cada uno será evidente. Es decir, se sabrá qué tipo de obra fue. Si perteneció a las obras tipo oro, plata y piedras preciosas. Es decir, si fue hecha con la motivación correcta o si perteneció a las obras tipo madera, heno y paja, que al ser probados por el fuego se fuman y queda en evidencia que no tenían consistencia real. Es decir, tenían una motivación autocentrada, como el joven misionero de nuestro ejemplo. ¿Por qué se interpreta o Nicolás interpretó este texto de esta forma? Porque Pablo mismo lo hace. Unos versículos más adelante, en la primera carta a los Corintios 4:5, el mismo apóstol aclara lo que quiere decir. Por lo tanto, no juzguen nada antes de tiempo. Espere hasta que venga el Señor. Él sacará a la luz lo que está oculto en la oscuridad y pondrá al descubierto las intenciones de cada corazón. Entonces cada uno recibirá de Dios la alabanza que le corresponda. ¿Puedes verlo? Al final de los tiempos, el Señor hará lo mismo que está haciendo. Permítame. El Señor hará lo mismo que está haciendo desde el principio de los tiempos. No mirar la apariencia externa, sino los cambios profundos del corazón. Porque Dios no mira como mira el hombre, pues el hombre mira la apariencia exterior. Pero el Señor que mira, según primer libro de Samuel 16:7, Él mira el corazón. Un breve resumen de todo lo que hemos visto. La clave para cambiar, para evitar el cambio superficial, necesito considerar cuáles son los deseos más profundos de mi corazón. Una pregunta que nos puede ayudar a cada uno
por qué hago lo que hago. Otra pregunta que puede ayudarme es, ¿qué es lo que realmente amo al hacer esto? La obediencia superficial. El cambio superficial se produce cuando consciente o inconscientemente cambio mi comportamiento por amor a mí mismo. Es decir, cambian mis acciones externas, pero no cambian los deseos más profundos de mi corazón. Mateo 15:8. La conversión genuina. Un verdadero creyente es una persona que reconoce la profundidad de su propio pecado, pero también reconoce la increíble bondad de Cristo que lo ama y perdona a pesar de esto. Para él, esta verdad, el Evangelio, no es una mera creencia, sino que es una realidad que lo cautiva y que poco a poco lo transforma, como nos muestra primera de Juan, capítulo 4, verso 10. Para reflexionar o dialogar en grupos pequeños. Voy a leerlo y enseguida detengo la grabación y compartimos un ratito nosotros. Es muy tentador pasar por alto esta última sesión. No lo hagas. Detente. No ignoremos lo que el Espíritu Santo puede estar enseñándote a través de este capítulo. No te apresures. Vamos a tomar el tiempo para meditar las siguientes preguntas y dialogar sobre ellas con otras personas. Primero, ¿de qué forma este capítulo ha cambiado o confirmado tu forma de entender cómo se producen los cambios? Número 2. Resume en una o dos oraciones los conceptos que más te hayan impactado de este capítulo. Y número 3. Lee detenidamente Mateo 6, 1 al 18. Al hacerlo, notarás que el versículo 1 es un resumen de toda la sección y que el pasaje sigue un claro patrón que podría ser resumido de la siguiente forma. Acción. Cuando hagas ayuno o ofrenda. Ahí están los versos. Ilustración. No hagas como los hipócritas, que motivación para ser visto. Remuneración, ya tienen su recompensa. Contraste, pero tú. Acción, cuando hagas ayuno, oración u ofrenda. Ilustración, haz esto. Motivación, el Padre en lo secreto. Remuneración, el Padre te recompensará. Después de leer Mateo 6, 1 al 18 en detalle, responde, ¿qué es lo importante para Dios según este pasaje? ¿Por qué? Número 4. ¿Cómo explicarías con tus propias palabras que un cambio superficial y que es un cambio profundo? Y número 5. Al estudiar Mateo 7 hemos visto que hay personas que creen ser creyentes que en realidad no lo son. ¿Por qué sucede esto? ¿Qué es ser un verdadero creyente para ti? Ahora, esto no lo vamos a hacer ahora. La dinámica que nos invita a dialogar con alguien más. Voy a invitarlo y voy a dejarlo grabado aquí, porque sé que lo he estado compartiendo con otras personas y lo mismo la hermana Dina lo está haciendo. Pero escuche esto. Con la ayuda del Señor, el lunes, cuando nos conectemos, vamos a hacer pequeñas salas nosotros. Y con 2 o 3, y vamos a compartir. Quiero invitarle a que leamos este fin de semana, hoy,
hasta el domingo, leamos Mateo 5, 6 y 7. Y les voy a dejar esto aquí en el grupo. Está ya toda la diapositiva completa de este capítulo, más el audio, el video que comparte directamente el autor del resumen de este capítulo. Pero le animo a que lo haga, que lo lea, que lo vea. Si Dios, usted durante todos estos días que hemos estado paso a paso, consideras tan importante lo que Dios te está hablando. Entonces el día lunes, con la ayuda del Señor, en nuestro tiempo, este espacio que tenemos, vamos a reunirnos en pequeños grupos y dialogamos por unos 15 minutos con referencia a estas preguntas. ¿Les parece, amados? Muy bien. Mateo, ¿qué? 6 y 7. Capítulos 5, 6 y 7. El Sermón del Monte. Permítame y detengo la grabación.